Bien, hola a todos, hola a todas. Una vez más nos volvemos a encontrar en multimedios, en realidad nos volvemos a encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de LinkedIn, en nuestro canal de Facebook, página y en nuestro canal de Facebook, grupo privado de la red de directivos. Este es otro de los eventos que solemos armar ya hace bastante tiempo desde la red de directivos de instituciones educativas, REDIE, y en este caso desde REDIE Argentina, pero tenemos una dupla, mitad argentina y mitad uruguaya, así que realmente esta va a ser una presentación internacional. Vamos a indagar y a meternos en cómo trabajaron. También eso me interesa, es una de las preguntas que quiero yo hacer, que tiene que ver con cómo se genera una producción desde dos países distintos al mismo tiempo, trabajando en conjunto y de manera colaborativa, que es tan valioso y tan rico para nuestra profesión. Y hoy tenemos la suerte, la alegría y el honor también de que en este evento de la red de directivos estén Domingo Borba y Mariela Cuda para presentar un tema que realmente nos parece súper interesante. Hace muy poco tiempo, estábamos hablando antes de este vivo, se publicó una nota escrita por Mariela sobre la educación basada en competencias y realmente la tasa de lectura en la revista Gestión Educativa es muy alta. Por lo tanto, consideramos que es un tema que interesa y mucho a la comunidad docente, tanto de Argentina como de Uruguay, como del resto de Latinoamérica. Les voy a pasar la palabra, ellos van a hacer un diálogo y vamos a intervenir ustedes desde el chat y nosotros vamos a ir poniendo las preguntas y las intervenciones de ustedes en pantalla y ellos, bueno, también dialogando y respondiendo las preguntas que vayan surgiendo en este conversatorio y en esta presentación de un tema en serio muy importante como la educación basada en competencias. Bienvenido Domingo, bienvenida Mariela a Gestión Educativa y a la red REDI. Muy bien, muchas gracias Alfredo. Realmente agradecemos mucho el espacio y sobre todo un espacio tan jugado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de competencias es un tema muy importante, pero también es un tema que es un poco polémico. Primero porque el término ya llama la atención y después venimos de una herencia de trabajo más tradicional, de más academicista. Pero bueno, Mariela, ¿qué te parece si comenzamos trabajando un poquito a qué nos referimos con competencias? Porque yo, padre de familia, escucho competencias y ¿qué es lo primero que pienso? Lo primero que pienso son en las carreras, en las olimpiadas, pero ¿a qué nos referimos en este contexto educativo? Bueno, hola, buenas noches a todos, hola, bienvenidos a todos y todas, gracias por participar de este encuentro y juntarse con nosotros a pensar un poco hoy sobre este tema que, como decía Domingo, es un tema jugado. Y vamos al punto de qué hablamos cuando en educación hablamos de competencias. Y concretamente estamos hablando de, en palabras sencillas, diría, saberes situados. Cuando alguien es competente, alguien tiene la capacidad de llevar al ejercicio, al hecho concreto, determinado saber. Es capaz de resolver un problema, es capaz de afrontar una situación de la vida cotidiana, es capaz de actuar éticamente, en fin, es capaz de llevar a la práctica real e integradora de distintos ámbitos del saber, como son el pensar, el sentir, el actuar. Todo esto se conjuga en una competencia y se pone en ejercicio en el contexto real de la vida, ¿no? En términos generales podríamos decir entonces que la competencia tiene que ver con esto, tiene que ver con el poner en ejercicio una capacidad que hace falta en la vida cotidiana y que incluye saberes de distinta índole, ¿no? En palabras simples tratamos de hablar de la idea de competencia, pero que al hablar de competencia en educación, esto tiene una mirada bastante particular, bastante diferente a cuando hablamos de competencia en cualquier otro ámbito. Y por eso nosotros hacemos mucho hincapié con Domingo en hablar del enfoque educativo basado en competencias, no solo hablar de educación en competencias, sino especificar que hablamos de un enfoque
educativo puntual. A ver, Domingo, si nos contás un poquitito más cuál es este detalle, ¿no? La diferencia entre hablar de un enfoque educativo o hablar de competencias en términos generales. Bien, buenísimo. Lo primero es marcar y tener en cuenta de que no estamos perdiendo los contenidos. Y eso es algo muy importante porque hablamos de competencias y lo primero que uno piensa, bueno, va a trabajar de manera colaborativa, pero ¿y el contenido qué? Por ahí tener a la mano de que el contenido va a estar, es necesario, es la vía para. Y cuando Mariela menciona esto de hablar de enfoque, tiene que ver con que nosotros vamos a tomar relacionado a la metodología en la cual vamos a trabajar. Estamos hablando de incorporar las metodologías activas, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en investigación, aula invertida, salas de escape, que son la manera en la cual uno puede poner en juego estos saberes desde otro lugar, desde un lugar en el cual el estudiante es el centro y el estudiante puede demostrar que puede hacer, poniendo en juego el saber, esas cosas que en palabras de algunos autores, como Carlos Zarzar, es hacer algo, hacerlo bien y demostrar, en el caso del sentido educativo, que lo puedo hacer bien. Y a eso nos referimos con enfoque. Es una forma de mirar la educación y esto no es menor. No es la forma de mirar la educación. Nadie está diciendo que esto sea la panacea. Nadie está diciendo que esta es la solución, como si fuera una verdad absoluta. Lo que estamos diciendo es, sabemos que la educación a toda Latinoamérica y por qué no al mundo está en una situación quizás un poco compleja y que hay otras cosas relacionadas a la ética, relacionado al conocer con otro, al trabajar con otro, que están un poco débiles a nivel social. Por lo cual, a nivel educativo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Miramos hacia un costado o atendemos esa situación? Entonces el enfoque también nos trae con esa mirada de trabajemos el contenido y los docentes somos expertos en eso. Bueno, incorporemos esta mirada de también atender cuestiones como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento computacional, la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la metacognición, la ciudadanía y la tecnología. Esas son las competencias que nosotros con Mariela proponemos trabajar, que no quieren decir de que sean las únicas, hay un montón de marcos, pero bueno, es un formato que nosotros proponemos, que creemos de que propicia el desarrollo integral de un estudiante. Pero dale, adelante Mariela. Sí, quería comentar, tomar un poco todas estas cosas que mencionás, ¿no? Esto de que hablar del enfoque de competencias tiene que ver con una invitación al docente a mirar la educación de hoy desde otro lugar. Pero de ningún modo dejar de lado a los contenidos. Muchas veces se presenta este debate de enfoques o competencias. Y nosotros solemos decir con Domingo que en realidad no lo vemos en términos de dilema, no es una cosa o la otra. En realidad entendemos que las competencias solo pueden ser aprendidas y desarrolladas siempre que haya un contenido de fondo. Ese saber es el que nos va a permitir llevar adelante la competencia. No puedo desarrollar en las aulas pensamiento crítico si no tengo algo sobre qué pensar. No puedo desarrollar pensamiento computacional si no tengo un problema sobre el cual, por ejemplo, evaluar determinado algoritmo. No podría hacer un trabajo colaborativo si no es en base a una propuesta que se base en determinado contenido. Entonces, diría que esta dicotomía que se suele plantear, bueno, podría ser fácilmente derrotada, entre comillas, porque no hay por qué optar entre una cosa y la otra. Cuando proponemos con Domingo un enfoque basado en competencias, lo que hacemos es invitar a mirar en la realidad que tenemos y pensar nuevas formas de sobrellevar el mundo actual. Y un mundo que no es únicamente argentino. Un mundo, bueno, en este caso, un mundo que no es únicamente argentino y uruguayo, después haremos un apartado respecto de esto, sino que además, como vinimos investigando con Domingo todo este último tiempo, hace a los diseños curriculares de gran parte de los países de Latinoamérica. La mayoría de los países de Latinoamérica viraron sus diseños curriculares o están en vías de hacer una transformación curricular tendiente a
ir remontando este nuevo enfoque que en algunos casos, acá sí tenemos, si bien tenemos una gran paridad en relación a todos los países de Latinoamérica, en este intento más o menos deliberado, más o menos rápido de cambiar hacia las competencias, hay algo donde no nos ponemos del todo de acuerdo, si tenés ganas de abordar un poquitito eso, que tiene que ver con la diferencia y las similitudes que habría entre capacidades y competencias, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de capacidades? ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias? ¿Y por qué no quizás de qué hablamos cuando hablamos de habilidad desde distintas perspectivas? A ver, te paso a la posta. Excelente, Mariela. Lo primero es tener bien claro de que todos estos conceptos se pueden abordar desde distintos autores, así que lo que nosotros proponemos es una mirada en función de otros autores, capitalizando nuestra experiencia tanto en los centros educativos como apoyando a equipos de gestión, como apoyando y brindando asesorías a nivel Latinoamérica. Venimos desde ese lugar a brindar nuestro enfoque teórico. No es que sea el más válido, no es que esté escrito en mármol, es simplemente una mirada así como la dan otros autores. Desde ese lugar lo que nosotros proponemos, y fíjense qué interesante, ¿no? Porque en muchos lugares se toma como si fueran sinónimos. La gente por allí dice habilidad, y cuando vuelve a hablar dice competencia, y cuando vuelve a hablar dice capacidad, y uno Hasta ve nosotros hacemos un poco eso. y nosotros también, claro, porque hay algo que no podemos perder y que lo importante es atender al estudiante. Después nosotros podemos discutir en el libro, podremos brindar un marco, pero acá lo importante es que todos entendamos que tenemos que incorporar esa otra mirada. Y esto no es menor. No vamos a tirar todo abajo lo que se venía haciendo. Venimos a enriquecer la mirada del docente. En ese sentido, de seguir enriqueciendo y quizás, ¿por qué no?, dejar nuevas preguntas para seguir pensando, es bien interesante pensarlo desde este lugar. La capacidad es algo que tenemos todos. La habilidad es algo que empezamos a pulir, que empezamos a modelar, que empezamos a... Y la competencia es lo que, y acá me gusta pensarlo como si fuera una especie de cono invertido, capacidad todos, habilidad algunos, y la competencia, que es algo que nosotros podemos desarrollar y que sería interesante que fuera de manera intencional. Porque fíjate esto, qué interesante. Fíjense y los invito como a que piensen, pero no que piensen para contarnos. Esta es una actividad en este momento para quienes se están mirando en vivo y para quienes lo miran después, pero que sea una actividad para ustedes mismos, una actividad de reflexión. Entonces los invito a que piensen esto. ¿Cuántos de ustedes, quienes ejercen la docencia, se han puesto a pensar y han hecho este comentario? Este grupo no sabe trabajar en equipo. Primer día de clase, segundo día de clase. Y uno se pregunta, ¿alguien se tomó el tiempo de ayudarlos a desarrollar la competencia de trabajo en equipo? Porque mis queridos docentes, les comento que si no nos tomamos el tiempo para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar esa competencia, pero sí la evaluamos, estamos haciendo la trampa del solitario. No podemos evaluar algo que no acompañamos, no podemos evaluar algo que no generamos las condiciones. Está clarísimo que si es la primera vez que una persona va a trabajar en equipo, y no necesariamente va a poder gestionar el tiempo, no necesariamente va a ser empático, no necesariamente van a generar un plan. ¿Qué le pasa a ustedes si es la primera vez que salen a esquiar? Y raramente sean habilidosos, que podría ser. Y ahí volvemos a esta relación de capaces de andar en esquí somos todos, habilidosos algunos, y después estamos los que desarrollamos la competencia. Que no sería yo una de ellas. Ni que hablar, ni que hablar. Bueno, y eso es muy importante, Mariela. Somos un ser integral. Eso quiere decir de que vamos a ir desarrollando competencias en medida la pongamos en juego y en medida también cobre significado en ese aprendizaje situado que vos estabas mencionando. Y lo que más me gusta de esta perspectiva que analizas es que una de las cuestiones que se vuelve a veces muy difícil para los docentes, que se nos vuelve, porque nosotros también ejercemos obviamente como docentes, que se nos vuelve muy difíciles, es asegurarnos de que el contenido sea un medio y no un fin en sí mismo.
muchas veces con esta necesidad de correr atrás de ese currículum que tenemos que completar, este famoso programa en términos viejos, los que tenemos unos cuantos años, o no tantos, pero que hay que terminar el programa, ¿no? Y que va llegando agosto del programa y corremos detrás de esto. Bueno, suele ser muy difícil tener bien presente que el contenido, todos los contenidos son un medio y no un fin en sí mismo. Y tener preciso y presente el enfoque por competencias, de alguna manera lo que hace es obligarnos a esto, ¿no? Es obligarnos a entender que lo central en la educación del mundo de hoy tiene que ver con esto que mencionaba Domingo, con desarrollar la competencia, y si yo voy a tener que focalizar mis clases en desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, en desarrollar la capacidad, la competencia interpersonal, la comunicación asertiva, la competencia metacognitiva, esta maravillosa capacidad de entender cómo aprendo yo, cómo aprende cada uno, esta competencia con la que también trabajamos mucho con Domingo porque es fundamental. La competencia metacognitiva es aquella que te permite aprender a aprender. Bueno, pero si tengo como objetivo, como fin, desarrollar la competencia metacognitiva, necesariamente cualquier contenido de cualquier disciplina, de cualquier ámbito, no tiene otra opción más que quedarse como medio. Entonces eso es algo que me resulta interesante de este enfoque, más allá de que, como bien decía Domingo, no creemos que sea la panacea, de ninguna manera entendemos que sea la respuesta a todos los problemas de la educación. Seguramente es un proceso en construcción que seguirá mejorándose, pero que sí viene a cuenta en este mundo de hoy, en estos últimos años que sin duda han sido tan significativos con todos los cambios que atravesó la humanidad, es cuando lo efímero del contenido se puso terriblemente en evidencia. Cada vez más nos damos cuenta que lo que hoy es un saber indiscutible en términos de contenido, mañana puede desaparecer. Entonces, si gastamos mucho tiempo en las aulas en desarrollar ese contenido sin entender la competencia o la capacidad de aplicarlo en algo, bueno, vamos a estar gastando tiempo en algo que seguramente nuestros alumnos y alumnas o probablemente no vayan a utilizar en el futuro. Porque si algo sabemos hoy los docentes es que estamos formando alumnos, alumnas que no tenemos ni idea qué trabajos van a desarrollar. Y cada vez que pensamos eso, se nos vuela la cabeza, ¿no? Porque no sabemos cuáles van a ser los trabajos que se van a tener que afrontar en el 2050. Si algo sabemos es que el cambio es lo único continuo, ¿no? Entonces, desde este lugar, bueno, es una invitación a probar cambios y a tratar de corroborar desde la evidencia que estos cambios son efectivos, eficientes, interesantes. ¿Los puedo interrumpir con algo? Empezaron a llegar las preguntas. Damián Rivero pregunta si el interés de los estudiantes, cuál es el rol que juega en este enfoque el interés de los estudiantes. Bien, buenísimo. Bueno, primero que nada agradecerle a Damián por estar presente y también involucrarse haciendo sus preguntas que siempre enriquecen a la conversación. Hablamos de interés de los estudiantes. ¿Qué pregunta difícil en un contexto? Y voy a hilvanar la respuesta a Damián con la respuesta a Lorena también, que hablaba sobre la autonomía docente. Sin duda, cada docente tiene una mochila diferente, una formación distinta, no solo desde el aspecto del área de conocimiento que domina, sino también desde los lugares en los cuales ha trabajado, que eso también los construye como ser, que también ha tenido que profundizar en otros conocimientos. Y desde ese lugar, nada mejor que poder pensar con otros. No estamos hablando que los docentes no puedan ser autónomos para empezar a utilizar un enfoque de educación basada en competencias. Claro que sí, pero qué mejor que pensar con otro. Mariela podría haber escrito 10 libros de educación basada en competencia, pero qué mejor que pensar con otro. Qué mejor que pensar con un colega que viene de manera horizontal a construir, a acordar, a discutir, a poder generar nuevos problemas. Y en esto que trae Damián es uno de los ejes más complicados, porque cuando uno piensa en incorporar los intereses de los estudiantes, lo primero que dice, pero si a ellos lo único que les interesan son los videojuegos.
¿Qué puedo hacer en el aula? O en algunos otros casos, pero a ellos no les interesa nada. Quieren vivir haciendo nada. Entonces uno escucha esos comentarios y claro, y sí, si nos paramos desde ese lugar va a ser complicado, pero no nos estamos parando desde allí. Es decir, bueno, tenemos que tomarnos tiempo para conocer a nuestros estudiantes. Y esto también forma parte de lo que tenemos que hacer si queremos tener un enfoque de educación basado en competencias. Si yo, profesor de biología, de matemática, de química, vengo y doy mi clase simplemente desde el contenido y no me doy cuenta que tengo un ser humano del otro lado, un ser humano que tiene otro interés, que le gustan otras cosas, no voy a poder incorporarlo. Creo que esto del interés tenemos que tomarlo con niveles en cuanto al conocimiento de la persona. Es decir, bueno, un primer nivel es saber sus gustos, así de superficial como fue el comentario antes. Le gustan los videojuegos, le gusta el fútbol, etc. Entonces el docente puede decir, bueno, si a la mayoría le gusta el fútbol, hago una actividad de fútbol y después voy mezclando con los otros intereses. Ese es el nivel 1, el nivel base, básico. ¿Eso quiere decir que incorporé al 100% de los intereses? No, estoy comenzando como docente a abrirme. ¿A dónde queremos llegar? Y queremos llegar a un codiseño. ¿Cuál es la idea de codiseño? Es que el estudiante se puede involucrar realmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y tomar decisiones de lo que quiere hacer. A ver, estamos todos acostumbrados a que finalice el semestre y nos llegue una prueba escrita o a algunos profesores que les mandan a hacer un ensayo. Eso es más o menos lo tradicional. Y si alguien piensa diferente, lo puede ir comentando allí en el chat, que también vemos cuántos sí y cuántos no, como para hacer una especie de ranking. Pero por lo general, escrito y ensayo están en el top 10 de las cosas que se usan. ¿Pero por qué por escrito? ¿Por qué no podemos buscar una manera para que el estudiante me muestre que domina ese contenido a partir de lo que le gusta? Que haga una pintura, que escriba una canción, que cante, que dibuje, que pueda hacer una representación corporal, que pueda hacer una obra de teatro. Muchas veces la gente dice, bueno, pero Domingo, y un ejemplo. Bueno, un ejemplo es, y acá voy a mandarle un saludo a todos los profesores de sociología, psicología, etcétera, al cual les guardo un cariño enorme, y los voy a citar. Voy a traer el clásico ejemplo de tenemos que poner a dialogar autores. Entonces tenemos la postura de Kuhn, por ejemplo, y tenemos que traer a Parson. Y la clásica es desarrolle las ideas principales de los dos autores y contraponga ideas. Un ejercicio más o menos clásico. ¿Por qué no invitarlos a hacer una obra de teatro en la cual la narrativa sea de que vinieron, los trajimos desde el pasado a estos dos autores, tienen que explicar la realidad que están viviendo, la realidad de la hora, del 2023, y además tienen que dialogar entre ellos? Decir, bueno, trajimos a Thomas Kuhn y a Parson a Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay, a donde fuese, y los dejamos. ¿Qué sentirían al ver McDonald's? ¿Qué sentirían al interactuar con alguien? ¿Qué explicación le darían a la realidad? Ahí estaríamos trabajando pensamiento crítico, resolución de problema, competencia comunicativa, que es un poco las formas que proponemos de abordar estas situaciones. Recién leía a Lorena Victoria, a ver, puede ser, no sé si tengo el nombre completo, y dice... Sí, Lorena Victoria Van. Ahí está. Mientras hablaba Domingo y leía un poquito, atendía a esto que ella decía, el líder que gestiona puede habilitar estos cambios desde una interrupción flexible, ¿no? Y pensaba que entre los cambios que proponemos desde este enfoque, tenemos que proponer un cambio en el rol docente, ¿no? Ella hablaba ya directamente de un líder, palabra que empieza a resonar. Y esto también nos cuesta mucho. Esta es una de las cosas que veíamos con Domingo que generan más reticencia. Es que este nuevo enfoque nos obliga a hacer nuevas propuestas, como él sostenía, y desde estas nuevas propuestas nos obliga a cambiar nuestro rol. Nosotros ya no vamos a dar hacer desde este enfoque quienes damos el conocimiento, ya no somos quienes sabemos y ofrecemos el conocimiento como si se tratara de una entidad abstracta y cerrada, sino que simplemente somos
facilitadores y los gestores de experiencias de aprendizaje. Esto modifica radicalmente nuestro rol y modifica radicalmente las aulas. Las aulas que se proponen desde esta nueva mirada son distintas desde lo espacial, desde los tiempos que manejan, ¿no? Sería como caminar un ideal que muchas veces nos figuramos cuando pensamos con Domingo, él allá en Uruguay y yo desde acá de Buenos Aires, e imaginamos este tipo de aula donde ya no hay una pizarra, donde no es el profesor que está hablando en el frente, la palabra circula, los docentes circulamos. Entonces, bueno, es desde ese lugar que se propone un nuevo lugar. Propuestas para construir, comenta ahí Lorena. Claro, de eso precisamente hablamos, ¿no? Sin duda, Mariela, le contestaste también, y aprovecho también a saludar a Emi Subirón, que comentaba esto, ¿no? Hay un nuevo foco, paso de darle la clase a enfocarme en cómo y qué desarrolla el estudiante. Y ella lo traía como pregunta. Sin duda, Emi, ese es el foco, es darle participación, es empezar a facilitar, es esto de no estoy al frente, y eso también me posiciona en puedo aprender contigo. Y fíjense qué diferente que es cuando un docente se para desde yo tengo el conocimiento que también voy a poner en tela de juicio, como lo hizo Mariela, en este sentido de cuando todo empezó por allí, el planeta Tierra, ¿cómo era? Era chato y estaba sobre 4 tortugas. Ese era el conocimiento que se enseñaba. Entonces, tampoco podemos ahora aferrarnos a eso, sino que tenemos que empezar a trabajar desde ese otro lugar, donde sea el estudiante el que tenga que hacer al 100%. ¿Esto es fácil? No, nadie está diciendo que sea fácil. El protagonismo del estudiante tiene 3 dificultades, básicamente. Una, que nosotros como docentes nos acostumbremos, porque claro, frente a la primera dificultad, lo más sencillo es volver al pizarrón. Esa es la solución rápida, el escape. Frente a la primera dificultad, hoy traje un juego para hacer, no me salió, volvemos al pizarrón. Bueno, analicemos por qué no salió. Esa es una dificultad. La otra dificultad es que el estudiante se pueda empoderar. Y eso es un proceso que no es instantáneo. No va a ser así de rápido. Va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo que el estudiante quiera mover su banco y que no esté mirándole la nuca al compañero y después esté mirando para adelante. Va a llevar tiempo. Y en un último nivel, que no es menor, también es un rol social. Estamos acostumbrados, o por lo menos el rol social que se le asignaba a la educación era el contenidista. El estudiante tiene que salir dividiendo entre 4 cifras. ¿Quién lo hace? No sé. Pero bueno, la cuestión es que ahora tenemos que tener un nuevo rol, nosotros los docentes, los estudiantes y a los padres de familia que seguramente también estén mirando esta conversación ahora o que la puedan mirar después, los invito a también tranquilizarse, reconocer a ese docente, a ese profesional de la educación que sabe lo que está haciendo o que también está experimentando, porque el aula también es un lugar de experimentación, confiar y entender de que va a haber un formato distinto, que quizás su hijo no precise llevar un cuaderno y que eso también puede ser aprendizaje. Y cuando hablas de formato distinto, en lo primero, y cuando trajiste a cuenta tan pertinentemente el rol de los padres, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos entre docentes no los mencionamos y sin embargo son tan cruciales porque en última instancia los docentes sabemos que trabajamos también para ellos, ¿no? Y en lo primero que pensé es en el cambio que necesariamente supone esto en la evaluación, porque este nuevo enfoque supone mirar otra vez lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, cuál va a ser nuestro rol y también qué, cómo y cuándo evaluamos, ¿no? Que supone también un cambio significativo en lo social, como decía Domingo, tanto para el alumno como para el padre, ¿no? El padre, la madre, que desde casa está esperando esa prueba, esa evaluación, que va a ser la que termine acreditando o no los saberes de su hijo o hija, y en realidad lo que se propone, lo que proponemos desde este enfoque es también resignificar la evaluación
desde un lugar que tenga que ver con la evaluación, la llamada evaluación formativa, una evaluación de proceso, una evaluación constante que no tenga como fin último y únicamente, porque sabemos que ese fin no lo podemos desechar, el acreditar o no a nuestros alumnos y alumnas, sino que sea un paso para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá también se resignifica el rol del docente, ¿no? Porque nosotros los docentes cuando evaluamos tenemos necesariamente que ser jueces a la par que somos los entrenadores, ¿no? Y en este nuevo rol, digo jueces y entrenadores porque por un lado somos quienes les enseñamos a avanzar en su conocimiento o en sus conocimientos, en sus saberes, y por el otro también somos los que ponemos la nota, ¿no? Nos volvemos en jueces. Bueno, un poco la propuesta desde este lugar tiene que ver con que invitemos al docente a ser un poquitito menos juez y un poquitito más entrenador para acompañar el proceso, porque es ahí cuando los ayudamos a ganar autonomía. Y la autonomía también es una competencia fundamental en este mundo que cada vez requiere de más autogestión para poder ser mejores con el otro también, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los cambios que este nuevo enfoque invita a hacer. Nuevo y no tan nuevo, ¿no, Domingo? Porque en realidad esto no es tan nuevo. Muchas veces me comentan, bueno, pero de esto se viene hablando hace mucho. Sí, sin duda. Pero todavía estamos cambiando muchas cosas desde el aula, pero tenemos que seguir cambiando unas cuantas más, seguramente. El tema ahí, Mariela, en relación a esto de viene hace algún tiempo y seguimos haciendo el esfuerzo y tenemos que esforzarnos más, y aún así, en algunos países que ya se vienen desarrollando hace algún tiempo, las aulas siguen siendo tradicionales. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pequeño símil, que es el siguiente. Hay un concepto que es el de hambruna, que no quiere decir, uno dice hambruna y la gente dice, bueno, es una persona que pasó hambre. No es una persona que pasó hambre, no es que la generación anterior pasase hambre, sino que es por muchas generaciones pasó hambre. Es algo que no se puede revertir. Algo similar nos pasa en educación. ¿Por qué? Porque venimos generaciones y generaciones y generaciones atrás de un método tradicional. Nosotros vimos enseñar de esa manera, aprendimos de esa manera, nos formaron para hacerlo de esa manera, vemos colegas hacerlo de esa manera. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Casi que pareciera algo genético el tender a repetir. Muy similar a lo que pasa con la hambruna. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo tremendo para poder apuntalar, para poder apoyar, para poder impulsar este nuevo enfoque, pero necesitamos hacerlo con calma, no podemos tirar todo lo que ya veníamos haciendo. Por ahí Lorena dice, a veces implica realizar una autoevaluación. ¿Qué estamos promoviendo a nuestros estudiantes? Y por allí, parte de la invitación de esta publicación que hicimos con Mariela es pensar cuáles son las competencias que necesitamos nosotros como docentes desarrollar. Y para nosotros va a ser más difícil, porque somos adultos que nos criamos desde la academia, que nuestro título de grado fue totalmente basado en la academia, etcétera, etcétera. Pero podemos reconstruirnos. El docente ha aprendido a reconstruirse día a día. En ese sentido, nosotros proponemos que las competencias docentes serían trabajar la ética, porque entendemos que ya no somos aquel docente que iba de traje, empoderado, con esa coraza, casi que parecía un caballero tan distante, que no tenía emociones, que no podía conversar de otras situaciones con los estudiantes. Tenemos que alejarnos de eso, incorporar la ética, lo inter y lo intrapersonal. También tenemos que tener desarrollada la competencia académica, eso ni que hablar, el contenido tiene que estar, tengo que saber lo que estoy enseñando, tengo que saber de matemática, de biología, de química, de lo que fuese, pero tengo que saberlo. Vamos a desarrollar también la competencia, pero tengo que saberlo. Por otras partes, saber diseñar lo que son experiencias de aprendizaje, poder ser inclusivo a lo largo y a lo ancho de lo que significa la palabra, inclusivo con personas en situación de discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas especiales, y estoy mencionando de todas estas maneras porque sé que el alcance de esta grabación es internacional y las distintas denominaciones también son importantes para que nos podamos entender.
tenemos que poder colaborar. No podemos pedirle al estudiante algo que no hacemos. Si nosotros como docentes, yo voy como docente y trabajo individual, y Mariela trabaja individual, y Alfredo trabaja individual, ¿con qué derecho le puedo pedir a los estudiantes que trabajen de manera colaborativa? Que sean buenos comunicadores, que nosotros seamos buenos comunicadores, poder hacer uso de las nuevas tecnologías, y a veces cuando digo nuevas tecnologías, enseguida nos disparamos a inteligencia artificial ahora. Bueno, eso se está desarrollando, tranquilos. No tenemos por qué usar cuanta cosa vemos por allí en internet. A veces una buena clase no requiere más tecnología que una computadora, un pizarrón bien utilizado, o exactamente, un celular, cuestiones bien concretas. Después, estar involucrado a nivel social con la institución. No voy a hablar de las condiciones laborales docentes, todos sabemos lo que eso implica en los distintos países, pero tratemos de involucrarnos en medida que podamos. Aportar a la convivencia y el desarrollo social, tener esta idea de formación permanente. El título no es suficiente, la maestría no es suficiente, el doctorado no es suficiente y el postdoctorado no es suficiente. Y hacer muchos no acumula más que papelitos, cuadritos por allí. Necesitamos tener formación permanente a lo largo y a lo ancho, desde la experiencia, desde la academia, desde nuestros estudiantes, y con esto agrego la última competencia docente, pero no por última, es menor, que es la de la investigación. Y con investigación me refiero, probemos, tenemos que sistematizar, y no solo sistematizar, tenemos que poder compartir. Mariela, esto me salió bien, me salió mal, cosas que vemos en los corredores de los pasillos, pero quedan allí, una pena. ¿Cuánto pienso hubo en esa práctica docente? Y el producto final es una conversación de pasillo. Escribamos artículos académicos, compartamos esas experiencias que sirvan de capital para que otros docentes que recién inician o que recién se animan a probar la gamificación, que se animen a probar desde la experiencia de otros. Sabes, Domingo, que cuando trabajo con Domingo y a todos, ¿no? Los que nos escuchan, pero respondiendo un poco y pensando en lo que decías, cuando trabajo con docentes en formación, yo le cuento a la gente que trabajo en profesorado, una de las cosas que siempre me cuestionan es ¿por qué cambiar la biografía escolar? Esto que vos decías, ¿no? ¿Por qué no enseñar como me enseñaron a mí? ¿No? Y siempre les digo, bueno, por varias razones, pero hay una razón indiscutible que es que la evidencia científica respecto de la pedagogía y la didáctica nos cuenta hoy que hay, y en los aportes de la neurociencia y demás, nos cuenta que hay mejores formas de enseñar que aquellas que usaron nuestros docentes. No quiere decir que esas no sirvieron, pero hay nuevas y mejores formas que se van a estar apuntalando con esta investigación que vos decías y por sobre todas las cosas, con hacer circular el conocimiento, y esto se logra en el trabajo colaborativo que tanto nos cuesta, al menos en Argentina. Contame vos en Uruguay y daríamos lugar a que nos cuenten en otros lugares, ¿no? Pero los espacios y los lugares para que los docentes argentinos trabajemos en equipo es bastante complejo en la realidad actual. ¿Pasa lo mismo por allá? Sí, Mariela, ¿qué decirte? Nuevamente no voy a abordar las condiciones laborales, que sabemos que son un limitante. Pero el espíritu colaborativo también cuesta, cambiar esta mente de compartir el trabajo, ¿no? De pensar en equipo. Sin duda, sin duda. Creo que ahí también, en esto, creo que una idea que tenemos que aprender a aplicar es la idea de la escalera. Nada es 0 y 1, excepto la programación y el mundo de la ingeniería. El resto de las cosas es en escalones. ¿Por qué lo traigo? Porque a veces nosotros queremos hacer un esfuerzo por pasar de una práctica tradicional a una práctica innovadora y nos perdemos el entremedio, y nos queremos pasar de trabajar de manera solitaria a hacer un megaproyecto institucional que abarque todas las materias, que involucre a todos los docentes, que involucre a la comunidad, a los padres, los estudiantes, los ex estudiantes. Y uno dice, no va a funcionar. Si queremos pasar, nos estamos saltando un montón de escalones. A veces el trabajo colaborativo puede empezar con una maestra hasta de la misma asignatura, como para arrancar y irnos alejando de la zona de confort.
pero necesitamos arrancar de a poco, Sí, luego con otra asignatura, paulatinamente. también es muy importante tener presente que no todo cambio en educación es necesariamente innovación educativa de calidad, ¿no? Y por eso es tan importante el trabajar en equipo y trabajar sobre la base de la evidencia. Siempre es interesante generar un cambio cuando vemos que un método no funciona. Y lo que tenemos que hacer es juntar evidencia de si ese nuevo método es realmente más efectivo, más eficiente, más inclusivo. Y es ahí cuando ese cambio, por más pequeño que sea, se convierte realmente en innovación educativa. Y siempre decimos y pensamos en esto con Domingo, ¿no? Y si ahí te salió, si hiciste un cambio y ese cambio fue eficiente, efectivo, inclusivo o algo de esas tres cosas, compartilo, como recién decía Domingo. Escribilo, compartilo y generaliza este saber de forma tal que el conocimiento pedagógico didáctico se vuelva cada vez más un cuerpo realmente basado en la evidencia y que pueda acrecentarse, porque educar se vuelve cada vez más difícil en un mundo que se vuelve cada vez más difícil. Y la única forma de sobrellevarlo, o la mejor forma de sobrellevarlo, es en equipo, ¿no? Por eso acá saltamos el Río de la Plata. Exactamente, Mariela. Y en este mundo que está cambiando, no podemos dejar de hablar de las redes sociales. Las redes sociales están por allí y también empiezan a cobrar un rol en cuanto a educación. Quienes están más afines de las normas APA, a pesar de que hay otras, vean de que hace poco, hace 2 o 3 semanas, APA reconoció y mandó cómo citar los videos de TikTok. Y uno ahí tiene dos posiciones. Uno es alarmarse, ignorar, quejarse y decir esto no funciona y lo dejamos por fuera. O uno también puede traer esta otra visión y decir, sí, un video de TikTok, máximo 1 minuto. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en videos de máximo 1 minuto? Y esta es otra pregunta que se las dejo para quienes estén escuchando que puedan reflexionar. ¿Cuántas cosas aprenden ustedes en esos pequeños videos y implementan en la vida cotidiana? ¿Por qué no hacer esto en educación? Sabemos que la atención de los estudiantes y de las personas en general cada vez es más corta. Si uno mira las grandes cadenas multinacionales, las propagandas son cada vez más chiquitas. Aprovechemos eso en educación. Aprovechemos para que en esto de compartir, ¿no? Porque quizás nos quedamos con el mundo académico, de los artículos, los libros y demás, pero también podemos compartir una práctica en un video de TikTok. Y cuando digo práctica, en esto de ser lo más aclarativo posible, no me refiero a que estemos hablando de tema, contenido, desarrollo de la actividad 1, desarrollo de la actividad 2. A veces puede ser algo bien concreto y decir, bueno, hoy en la video, 1 minuto. Hoy en la clase decidí no utilizar el pizarrón, les traje un papelógrafo a cada uno donde plasmaban sus ideas. Y me funcionó espectacular. Listo, una idea, 30 segundos. Algo que el otro pueda aplicar de manera directa o que quizás le despierta. Por ahí un colega tuyo, Mariela, Bernardo Blechman, que también le mando un saludo, él siempre dice de que toda gran conversación nace con otro. Toda gran idea nace en conversación con otro. Y uno ahí dice, ¿qué estoy hablando? De que necesitamos al otro para pensar, que pensamos mejor en conjunto. Y eso no es menor. Tenemos que lograr empezar a darle el espacio a los estudiantes, darnos el espacio a nosotros, que los equipos de dirección, como comentaba Lorena, que se estaba animando a probar estos enfoques, también se den los espacios, entre otros directivos, para pensar, porque nosotros, bien interesante, decimos docente, codiseño con el estudiante. Si seguimos la escalera, director, codiseño con docente. Y no podemos perder esas escaleras, porque si saltamos varios escalones, ¿qué pasa? Nos caemos. Y no estaría siendo lo mejor. ¿Por qué? Porque a todo esto, así como nos relajamos y decimos incorporemos pequeñas cosas, ahora me voy a parar desde el otro lugar. El tiempo en educación, el tiempo pedagógico es crucial, es vida. Algo, y acá no me quiero vincular a la repetición, que es otro tema polémico, pero que pensando en la evaluación formativa podemos discutir desde algún lugar, que tiene que ver con es tiempo que la gente pierde.
La vida no es algo que se recupera. Todo lo otro, mayor tiempo, menor tiempo, pero podemos. Pero la vida no se recupera. Un año perdido es un año perdido. Podremos darle la imagen de Walt Disney y decir de que ganamos en experiencia y que aprendimos otras cosas. Bueno, porque esas cosas, esas otras cosas que se las aprende un año después, no la incorporamos en el aula. No dejemos que la aprenda por sí mismo en el pasar de otro año. La metemos en el aula. Ah, y ahora sí, fíjense esto y es un clásico. Por ahí en el chat me dicen que no con mayúsculas y ven que me equivoco. Al fin maduró. Ahora que maduró puede aprobar el curso. Y me dice, qué tremendo ese comentario. Porque después, cuando uno dice, pero ¿por qué lo ves más maduro? Ah, porque ahora sí es empático con los demás. Ahora sí sabe trabajar en equipo. ¿Le enseñamos nosotros o le enseñó la vida eso? Porque si pasó un año, se lo enseñó la vida. Nosotros tenemos que traer y ayudar a desarrollar esas competencias en el aula. Bueno, le pasamos un poquito la palabra a Alfredo, ¿te parece? Hablando del tiempo, a ver si hay alguna pregunta, estuve chusmeando por el chat, a ver si hay alguna pregunta que se haya quedado. Escucharlos realmente me hace que... La verdad es que la idea que teníamos nosotros desde la red cuando los invitamos, yo tengo una relación de conocimiento con Mariela desde ver lo que viene produciendo hace bastante tiempo. Ella participa en nuestra publicación, en gestión educativa y demás, y realmente escucharlos va en absoluta sintonía con lo que nosotros hacemos desde Redie. Nosotros tenemos una línea de investigación educativa que se dedica a difundir de manera formal, de manera académica, algunos trabajos que hacemos, y también de manera más sencilla, más fácil, de fácil lectura, con formatos en donde cada uno de nosotros pues, quizá pasamos algo de tiempo, redes sociales, es decir, no solamente tenemos una revista formal, ahora estamos pensando en la producción de una revista revisada por pares, esa va a ser muy formal y va a tener investigaciones más de tipo académico, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la divulgación, con el poder que cada docente exprese en la publicación sus experiencias de vida, sus experiencias en el aula, sus mejores prácticas para que otros las tomen y quizás sirvan de inspiración para nuevas prácticas y así sucesivamente. Así también entre directivos, porque vos nombrabas esos escalones, y me encantó la metáfora de los escalones, en donde por un lado se trabaja docente-alumno, docente, digamos, directivos, docentes, y también nosotros como directivos, generando un diálogo que nos permita construir conocimiento colaborativo. Por eso una de las líneas de acción, le llamamos así, en realidad es el nombre que le pusimos, pero el concepto es lo importante, investigación educativa. Y esa investigación educativa tiene que ser, por un lado, académica y por otro, contar experiencias reales de vida. Experiencias reales en prácticas de gestión. Que de alguna manera esas prácticas de gestión distintas, innovadoras y que siempre están centradas en el aprendizaje del estudiante, tengan determinado nivel de impacto. Y si las compartimos en distintos formatos, seguramente mucha más cantidad de gente va a poder acceder a eso que realmente consideramos que es valioso. Por eso yo hoy, esta invitación, hoy me siento pero recontra feliz y recontra orgulloso de que ustedes hoy estén con nosotros, porque estamos en sintonía. Y creo que la mejor manera de volcar este pensamiento es llevarlo a la práctica, tanto en las aulas, como en las escuelas, como en una red de directivos, como si nos tocara también hablar con tomadores de decisión, con todos. Hay que llevar a la práctica esta inquietud que tenemos nosotros a través de, obviamente, la generación de conocimiento como la que han sistematizado ustedes de una manera maravillosa. Y quiero tener el libro, próximamente iré a la Feria del Libro a verlo y después a leerlo en profundidad y dar mi propio punto de vista y sumar a ese diálogo que ustedes han creado. Hay algunas preguntas ahí. Lorena puso, ¿y yo como docente qué promulgo?
¿sí? Esa es una. Yo voy a seguir, les cuento a quienes no están acá en la transmisión, que están del otro lado, yo estoy haciendo una especie de rol de operador técnico. Ustedes van a ver que cambian los chicos de pantalla más grande, más chiquititos, yo soy el operador técnico y además estoy también poniendo los mensajes que van apareciendo en el chat en pantalla para que se pueda leer mejor todo lo que ustedes están opinando. Pero bueno, hay algunas cuestiones que ahora me voy a mutear y voy a seguir poniendo en pantalla, chicos. Sí, contarles también, Alfredo, a la gente, a todos los colegas y no colegas tal vez interesados en la educación que nos están siguiendo, también recordarles que esta convocatoria a participar puede ser sincrónica y también asincrónica. Tanto Domingo como yo somos docentes e investigadores muy activos en las redes, así que tranquilamente podemos seguir los comentarios, las consultas, el debate abierto, el diálogo. Así que si alguien vuelve a visualizar esta charla, este encuentro de manera sincrónica, también que se permita compartir, preguntar, convocar y hacer circular la palabra, que esa es una de las claves de este nuevo enfoque, ¿no? Entender que el poder del conocimiento no está en uno simplemente, sino que el conocimiento se construye. La propensión, hay una frase maravillosa que nunca la recuerdo con exactitud, porque es compleja, de Bourdieu, pero algo así como que la propensión a tomar la palabra es directamente proporcional al derecho que creemos de tenerla, ¿no? Entonces, si un docente toma todo el tiempo la palabra en el aula, lo que está haciendo es decirle a sus alumnos y alumnas que tienen menos derecho que él a tomar la palabra. Bueno, esta frase me parece fabulosa y es válida para todos estos escalones de los que hablaba Domingo, ¿no? Si todos tomamos la palabra, nos vamos a fortalecer y construir un conocimiento realmente integral. Así que bueno, invitamos a todos y a todas a seguir haciendo circular la palabra de manera sincrónica. Y dejo de hablar porque si no tomo la palabra. Una cosa más, yo quisiera que ustedes puedan hacer hoy un aviso parroquial. Vieron que siempre que uno hace una presentación, cuando vamos terminando, siempre están los avisos parroquiales. Estuvimos hablando en la previa de este encuentro sobre la presentación del libro en la Feria del Libro. Cuéntenos. Bueno, lo primero es contarles de que vamos a estar ambos presencial, que es algo que no es menor en este mundo de la virtualidad. Decir que alguien se traslada a otro país, aunque esté al lado de manera presencial, creo que es algo ya que vale la pena. Por otro lado, en cuestiones más operativas, la idea es poder presentar el libro en un formato más de conversatorio con otros colegas que también han escrito en consonancia con educación. Y va a ser el domingo 7 de mayo, 17:30 y 18:30 vamos a estar filmando algunos ejemplares para quien lo desee por allí. Excelente, excelente. Mariela, ¿algo que agregar? No, quería agradecer públicamente esta posibilidad que generamos con Domingo de construir en equipo, que en principio, en equipo y desde dos países distintos, que la verdad es que en principio el imaginario colectivo dice que esto debe ser muy complejo y la verdad es que en lo personal, y espero que Domingo sienta lo mismo, no fue tan complejo la construcción entre dos de un libro, de esto que se plasmó por escrito, ¿no? Realmente fue muy interesante, así que bueno, invitamos a quienes puedan participar, quieran y puedan acercarse el próximo domingo 7 a las 5:30 de la tarde, 17:30 en la rural. Quienes quieran pasar, bueno, hay una presentación colectiva, como decía Domingo, de 3 libros y 4 autores, porque Domingo participa de la presentación de 2 libros, así, en simultáneo. Está bien, muy bien. El otro es de inteligencia artificial y educación, ¿no, Domingo? Así es, Alfredo. La idea es, bueno, brevemente, ¿no? Poder trabajar un poquito y contarles, transmitir algunas experiencias, definir algunas cuestiones, sobre todo tomar postura. Y aprovecho a contestarle a Lorena y engancho con esto que dice Mariela, también para cerrar, que tiene que ver con lo que tenemos que promulgar con los estudiantes, el ejemplo que tendríamos que dar, si es que se puede dar una recomendación, es el ejemplo de la humildad, de podernos equivocar y lo demás va a fluir.
Si nosotros con Mariela pudimos escribir un libro de manera colaborativa, a distancia, con realidades diferentes, con un montón de cuestiones, fue porque, che, Mariela, podemos hacer esto, vamos por acá, vamos por allá, y ninguno de los dos tuvo un ego, o por lo menos un ego desarrollado, que impidiera la comunicación. Ambos fuimos con ganas de construir con el otro. Y para eso tenemos que escuchar. La pregunta es, ¿cuántas veces escuchamos a nuestros estudiantes en el salón de clase? Porque tampoco vale, ay no, porque me contó cuando salimos de la clase. Bueno, tenemos que habilitar esos espacios dentro. Pero bueno, en fin, la propuesta es invitarlos a compartir con otros, a construir y dejar todos los egos y todos esos roles que todos conocemos, la alusión de que la etiqueta molesta, la etiqueta de la ropa. Bueno, la etiqueta del rol a veces molesta. Tenemos que ser horizontales. Nosotros con los estudiantes, los directivos con los docentes, los supervisores con los directivos y los hacedores de políticas educativas con todos los roles que vienen más abajo si pensamos en una lógica piramidal. Pero de mi parte también agradecido con Mariela, ha sido un gran espacio y los comprometo y los invito a que también nos escriban en las redes para seguir conversando sobre la temática. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a ambos. Realmente, como se los dije, un placer y un honor que hayan estado con nosotros acá en este humilde y pequeño espacio de la revista Gestión Educativa y de la red Redie, y que se den más próximamente, más encuentros de este tipo. Y a ustedes que están del otro lado, sigamos sumando granitos de arena en pos de una mejor educación para nuestras sociedades. Y quienes quieran sumarse a la red Redie, sepan que van a tener un espacio para ser protagonistas. No queremos una red propia, no es la red de Alfredo. Es una red de protagonistas y eso es lo que queremos que podamos construir juntos. Así que nos veremos próximamente. Hasta Gracias, luego. Alfredo, por este espacio. No, gracias a ustedes. Y a la red, por supuesto. Chao, chao, hasta luego.